Hola, en este video vamos a tratar sobre la cuarta parte del libro El diálogo de Robert McQueen. La estructura del diálogo. Como introducción, un mal diálogo puede tener una historia maravillosa y un buen diálogo puede tener una mala historia. Sin embargo, una mala historia no se recompone reescribiendo diálogos. Es por esto que este debe ser el último paso, ya que es lo que le da el toque a la historia. Conozcamos los componentes básicos de la estructura de la historia. El primero es el incidente desencadenante. Este es el acontecimiento que desencadena la historia, ya que desequilibra la vida del protagonista. Este puede ser positivo o negativo, puede ser por decisión propia o puede ser por coincidencia. Puede ser multitudinario, es decir, involucrar a varias personas, o puede ser interno. Como segundo punto tenemos los valores de la historia. Estos son binarios, es decir, positivo o negativo. Por ejemplo, amor-odio, verdad-mentira, valor-cobardía, etc. Aunque pueden existir varios a lo largo de la historia, se debe tener al menos uno por escena, el cual también es influido por el incidente desencadenante. Y este, a su vez, debe estar relacionado con el valor central de la historia, el cual no puede ser cambiado, ya que esto también cambiaría el género de la historia. Como por ejemplo en la novela de la muerta que vivió 6 veces, podríamos decir que el valor central de la historia es verdad-mentira. Es decir, no se podría relacionar con otro valor como por ejemplo humildad y arrogancia, ya que esto provocaría un cambio en el género de la historia. Como tercer punto tenemos el deseo. El incidente desencadenante rompe con el equilibrio en la vida del personaje y esto despierta el deseo por recuperarla. El deseo consta de 5 dimensiones. El primero es el objeto de deseo. Este responde a la pregunta ¿qué es lo que quiere el personaje conscientemente? Es lo que el personaje cree que restaurará el equilibrio en su vida, y esto puede ser algo físico como algo emocional. El segundo es la superintención. La superintención responde a la pregunta ¿qué necesita su subconsciente? Esta es la motivación subjetiva del personaje para alcanzar su objeto de deseo. Por ejemplo, si para el objeto de deseo es una victoria en el trabajo, como superintención sería ganar la paz interior a través de un triunfo público. Tercero es la motivación. Este responde a la pregunta ¿por qué? ¿Por qué un personaje cree que lo necesita? ¿Y por qué persigue ese objeto de deseo en concreto? La motivación puede ser un poco irracional, ya que puede estar enraizada en la infancia del personaje. 4 es la intención de la escena. Es lo que un personaje quiere en el momento de la escena, como paso para alcanzar su objeto de deseo. Como resultado, estas acciones y reacciones lo acercarán o lo alejarán de su objeto de deseo. Como por ejemplo, para un detective en una escena busca pistas. En cada escena va hallando distintas pistas. Esto lo acercarán a resolver el misterio, el cual sería su objeto de deseo. Como quinto tenemos los deseos sociales. Estos limitan y moderan las oportunidades de acción de los personajes, ya que dependen del lugar que ocupan en la jerarquía social, es decir, en sus relaciones públicas y en sus relaciones privadas. Es importante reconocer la cultura a la que pertenece el personaje, ya que existen dos, la cultura de contexto alto y la cultura de contexto bajo. En la primera, se caracterizan por utilizar pocas palabras concretas y silencios prolongados. En esta cultura podemos poner de ejemplo la cultura de Latinoamérica, la cultura de árabe y la cultura india. En contexto bajo, se caracterizan por tener más libertad de expresión, por hablar abiertamente y sin parar, es decir, no existen tabús, como por ejemplo la cultura norteamericana.
Las fuerzas antagónicas. Estos no se refieren a un villano o antagonista. Se refieren a fuerzas contrarias a los deseos y expectativas del personaje. Este tiene 4 niveles de conflicto. El primer conflicto es el físico, es decir, tiempo, espacio, objetos naturales u objetos creados por el hombre. El segundo es el conflicto social, es decir, los gobiernos y sus leyes, la religión, las escuelas, los hospitales, es decir, las instituciones. El tercero es el conflicto personal. Son las complicadas relaciones en intimidad entre amigos, familias, incluso amantes, como por ejemplo que van desde la infidelidad a discusiones tontas por el dinero. El cuarto es el conflicto interno. Es la lucha constante en el interior del protagonista. Son las fuerzas contradictorias del corazón, cuerpo y mente. Son las emociones de este personaje. La espina dorsal de la acción. Esta de aquí es la constante lucha del protagonista por alcanzar su objeto de deseo. La actividad más común que conduce a la espina dorsal de la acción es la conversación. Y esta es basada en sus 5 niveles, que son el deseo, las fuerzas antagónicas, la elección de la acción-reacción y la expresión. Muy bien, de estos 5 niveles, la que más se puede, o más bien, la que más peso tiene es la expresión, ya que esta es la actividad que traslada la acción del personaje al mundo. Y esta expresión casi siempre suele ser un diálogo, pero eso no quita de que en ocasiones o en historias puede ser apretar un puño, puede ser dar un beso, puede ser lanzar un plato de un lado a otro, puede ser incluso sonreír falsamente. Todas estas actividades no verbales pueden acompañar o sustituir al diálogo. A lo largo de la progresión de la historia, nuestros actos no solamente mueven nuestras escenas a valores positivos o negativos, es decir, cerca o lejos de nuestro objeto de deseo, sino que también trazan un arco de progresión en el conflicto. Aquí también podemos encontrar lo que son los puntos de inflexión, que son aquellos que cambian dinámicamente nuestros valores, o en este caso nuestras escenas. Pueden pasar de positivo a negativo o de negativo a positivo. Estos puntos de inflexión también los conocemos como puntos de giro, que desplazan al personaje lejos o cerca de su objeto de deseo, en relación con el punto de inflexión anterior. Los puntos de inflexión hacen avanzar la escena por la espina dorsal, y esto crea la satisfacción o insatisfacción final del deseo del protagonista. Un punto de inflexión solo puede crearse de 2 maneras, y eso es por acción o por confesión. Un acontecimiento es el resultado de una acción inmediata o directa del descubrimiento o la confesión de un suceso secreto o un hecho antes desconocido. En la progresión de la historia también cuenta una secuencia de acontecimientos que provocan un cambio moderado que supera a los anteriores en cuanto al impacto de la vida de los personajes. Esto puede ocurrir para bien o para mal. El clímax de cada acto es un impacto significativo en la vida de los personajes. La escena progresa en sí misma acumulando bits de comportamiento, de manera que cada acción-reacción se suma al bit anterior hasta alcanzar el punto de inflexión de la escena. El bit, por ejemplo, el bit es la unidad de la escena que contiene una acción, como una reacción de alguien o en alguna situación. Por ejemplo, tenemos a un personaje A y a un personaje B. El personaje A lanza un puño al personaje B. Eso es una acción, lo cual conduce a una acción, conduce a la espina dorsal de la historia. El personaje B puede pegarle, puede quedarse callado, puede gritarle, puede insultarlo, pero él va a reaccionar, lo cual conlleva a la siguiente acción o al siguiente acto. Existen 5 pasos en el comportamiento. El primero es el deseo. Esto es la motivación o la búsqueda activa del objeto de deseo. Por ejemplo, en el caso de una pareja de casados, existen problemas maritales, la esposa trata de salvar su matrimonio por sus hijos,
para tener a sus hijos contentos, por tener una familia. ¿Cuál es el deseo de ella? Salvar su matrimonio. ¿Correcto? Ahora, segundo, sensación de antagonismo. En este mismo caso, vamos a suponer que la esposa, ¿no?, le cuenta a una amiga, o le cuenta a la mamá, o le cuenta a la vecina. Entonces, ¿cuál es la sensación de antagonismo? Que siente que todas ellas están a favor de él, o que apoyan a él, y que él está en lo correcto, y que ella realmente está en lo incorrecto. Fuerzas antagónicas. Ahora, una vez de que ella haya agotado todas sus opciones, es decir, ya intentó salvar su matrimonio de distintas maneras, las ideas se le han agotado, la única solución que le queda es el divorcio, porque ella se dio cuenta que no pudo salvar su matrimonio. Esa es la elección de la acción. La acción sería divorciarse. Y como quinto punto tenemos la expresión. Pero evidentemente nosotros no podemos conocer cuál será la expresión de nuestro personaje, en este caso la esposa, sin antes hacernos preguntas como: ¿qué es lo que quiere el personaje? ¿Qué le impide obtenerlo? ¿Qué es capaz de hacer? ¿Cuál es el esfuerzo que podría llegar a hacer por alcanzar su objetivo? Todas estas preguntas nos conducen a qué expresión tomaría el esposo. En este caso, ella le lleva los papeles de divorcio a su esposo. ¿Qué expresión debería tener ella si ella quería salvar su matrimonio? Evidentemente, da tristeza, porque no pudo alcanzar su objeto de deseo. Sin embargo, mantuvo una búsqueda activa de este. Y los puntos de inflexión, por ejemplo, en esta historia, podría ser: descubrió un engaño, o todos están en contra de ella, o sus hijos apoyan a su padre. Son pequeños actos inesperados que conducen a la siguiente escena. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias.